Has trabajado 40 años, pagado impuestos, cotizado a la seguridad social cada mes. Te dijeron que cuando te jubiles, recibirás una pensión digna. El contrato social. Trabajas toda tu vida, el Estado te cuida en la vejez. Pero hay un problema. Los números no cuadran. Nunca cuadraron. Y cada año que pasa, la situación empeora. Las matemáticas son brutales, inexorables, y conducen a una conclusión inevitable. Para la mayoría de personas menores de 50 años, la pensión pública que esperan no existirá, o será tan baja que no podrás vivir de ella. Esto no es opinión, no es alarmismo, son matemáticas. Y lo que descubrirás en los próximos minutos es exactamente por qué el sistema de pensiones está colapsando. ¿Por qué los gobiernos lo saben pero no te lo dicen? ¿Y qué puedes hacer antes de que sea demasiado tarde? Para entender por qué tu pensión será cero, necesitas entender cómo funciona realmente el sistema, porque no funciona como crees. La mayoría de la gente piensa así. Cotizo cada mes a la seguridad social. Ese dinero va a mi cuenta de pensiones personal. Se invierte, crece durante décadas. Cuando me jubile, retiro ese dinero que ahorré más rendimientos. Es mi dinero que guardé. Falso. Completamente falso. El sistema de pensiones en España, como en casi toda Europa, no funciona así. No hay cuenta personal, no hay ahorro tuyo invertido, no hay fondo con tu nombre esperándote. Es un sistema de reparto, también llamado Pay as you go. Funciona así. El dinero que tú cotizas hoy no va a tu futura pensión, va directamente a pagar las pensiones de los jubilados actuales. Ahora mismo, este mes. Cuando tú te jubiles, tu pensión no vendrá de lo que cotizaste. Vendrá de las cotizaciones de los trabajadores de ese momento futuro. Ellos pagarán tu pensión, igual que tú pagas las de los jubilados actuales. Es esencialmente un esquema Ponzi legalizado. Funciona perfectamente, bajo una condición. Debe haber suficientes trabajadores cotizando para pagar a los jubilados. La ratio trabajadores jubilados debe ser favorable. Y aquí está el problema. Esa ratio está colapsando. Rápidamente. En 1980, en España había 6 trabajadores cotizando por cada jubilado. 6 personas trabajando, generando cotizaciones, para sostener a un pensionista. El sistema era sostenible, incluso generoso. En 2000, la ratio era 4:1, todavía manejable. El sistema funcionaba. En 2020, la ratio bajó a 2.1 trabajadores por cada pensionista. 2 personas cotizando para sostener a una jubilada. Ya es difícil. Las proyecciones para 2050 son aterradoras. La ratio será 1.2 trabajadores por cada pensionista, básicamente 1:1. Una persona trabajando debe generar suficientes cotizaciones para pagar su propia vida y la pensión completa de un jubilado. Matemáticamente imposible sin reducir pensiones drásticamente o aumentar cotizaciones a niveles confiscatorios. ¿Por qué está colapsando la ratio? 2 fuerzas combinadas: envejecimiento poblacional y colapso de natalidad. Primero, envejecimiento. La gente vive más tiempo, mucho más. En 1980 la esperanza de vida en España era 73 años, hoy es 84. 11 años más de vida significa 11 años más cobrando pensión. Además, la edad de jubilación ha aumentado menos que la esperanza de vida. Antes trabajabas hasta 65, vivías hasta 73. 8 años de pensión. Ahora trabajas hasta 67, en teoría. Vives hasta 84. 17 años de pensión, más del doble. Segundo, colapso de natalidad. España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. 1.2 hijos por mujer. Necesitas 2.1 solo para mantener la población estable. España está en 1.2. Menos nacimientos significa menos futuros trabajadores, menos cotizantes. La pirámide poblacional se invierte. Más viejos arriba, menos jóvenes abajo. Exactamente lo opuesto de lo que necesitas para un sistema de reparto. Y no es problema solo español. Italia, 1.2. Grecia, 1.3. Portugal, 1.4. Alemania, 1.5. Toda Europa está colapsando demográficamente. Asia también. Japón, 1.3. Corea del Sur, 0.72. El más bajo del mundo. China, 1.1. La política del hijo único creó una bomba demográfica. Porque la gente no tiene hijos. Económico principalmente. Vivienda inalcanzable. Empleos precarios. Salarios bajos. Incertidumbre. Criar hijos es caro. Cuando las parejas jóvenes no pueden permitirse ni un piso, no tienen hijos. Irónico y trágico. El sistema económico que hace imposible tener hijos es el mismo sistema que requiere una población joven creciente para financiar pensiones. Es un loop de muerte demográfica. Ahora veamos los números específicos de España. Son brutales. España tiene 9 millones de pensionistas. Reciben aproximadamente 1.200 euros al mes de media. Algunos más.
Muchos menos, pero la media es 1.200. 9 millones de pensionistas a 1.200 euros mensuales son casi 11.000 millones de euros al mes. 130.000 millones al año, solo en pensiones. Las cotizaciones sociales recaudadas anualmente son aproximadamente 140.000 millones, suficiente, apenas, con un margen mínimo. Pero las proyecciones muestran que para 2040 habrá 15 millones de pensionistas, 66% más. Mientras los trabajadores cotizantes crecen mínimamente o incluso decrecen, si mantienes pensiones al nivel actual, necesitarías más de 200.000 millones anuales. Pero las cotizaciones no crecerán proporcionalmente, porque no hay suficientes trabajadores nuevos. El déficit será masivo, decenas de miles de millones anuales. ¿De dónde sale ese dinero? Actualmente, cuando las cotizaciones no cubren pensiones, el Estado paga la diferencia del presupuesto general, con impuestos o deuda. En 2023, el Estado español tuvo que transferir más de 30.000 millones de euros adicionales para cubrir el déficit de pensiones. 30.000 millones. Este año. Y creciendo cada año. Para 2040 o 2050, el déficit podría ser 100.000 millones anuales. O más. Simplemente no hay de dónde sacarlo. El presupuesto entero del Estado español es alrededor de 500.000 millones. No puedes dedicar 20% solo a cubrir déficit de pensiones. Colapsas todo lo demás. Sanidad, educación, infraestructura, todo. Los gobiernos tienen 3 opciones. Ninguna es buena. Opción 1. Aumentar cotizaciones. Hacer que los trabajadores actuales paguen más. Pero ya pagan alrededor del 30% entre empleado y empleador. Si subes mucho más, destruyes empleo. Las empresas no pueden permitirlo. Los trabajadores tampoco. Ya es una de las cargas laborales más altas de Europa. Opción 2. Reducir pensiones. Bajar la cantidad que recibe cada pensionista, o aumentar la edad de jubilación dramáticamente. 70 años. 75. Esto es políticamente suicida. Los pensionistas votan. Masivamente. Ningún partido quiere perder ese voto. Opción 3. Financiar con deuda. Seguir pidiendo prestado para pagar pensiones. Pero España ya tiene deuda sobre 100% de PIB. No puede endeudarse infinitamente. Los mercados eventualmente dirán no. Y entonces colapso total. Hay una cuarta opción que nunca mencionan públicamente, pero es la más probable. Inflación. Dejar que la inflación erosione el valor real de las pensiones. Nominalmente pagas 1.200 euros, pero con inflación del 5 o 10% anual durante una década, esos 1.200 euros compran la mitad. La pensión se reduce sin reducirla nominalmente. Es reducción encubierta. Esto ya está pasando. Pensiones en España aumentan menos que inflación real. El poder adquisitivo de los pensionistas está cayendo, y caerá más. Entonces, combinando todo, cotizaciones aumentando lentamente, pensiones nominales congeladas o subiendo mínimamente, inflación erosionando valor, edad de jubilación aumentando gradualmente, el resultado neto para alguien que se jubila en 2040 o 2050, recibirás una pensión, nominalmente. Pero será una fracción del poder adquisitivo que pensabas, y llegarás a ella más tarde, y habrás cotizado más. Para muchos, especialmente trabajadores autónomos, trabajadores con carreras interrumpidas o empleos precarios, la pensión será tan baja que no podrán vivir de ella, literalmente. 700 euros al mes. 800. Intenta vivir con eso en 2050, y esto asume que el sistema sobrevive. Que no colapsa completamente antes, porque hay escenarios donde el colapso es total. Imagina una crisis económica severa, desempleo dispara, cotizaciones caen dramáticamente. Pero pensionistas siguen necesitando pagos, el déficit explota, el Estado no puede cubrirlo, mercados no prestan más. ¿Qué pasa? Grecia 2015 es un preview. Pensiones fueron recortadas brutalmente, hasta 40% para algunas. No porque el gobierno quería, porque matemáticamente no había dinero. La alternativa era default total. España podría enfrentar lo mismo. Italia también. Francia. Cualquier país con demografía colapsando y deuda alta. Ahora hablemos de lo que los gobiernos saben, pero no dicen. Todos los gobiernos europeos tienen proyecciones demográficas. Saben exactamente cuántos trabajadores habrá en 2040, cuántos pensionistas, cuál será el déficit. Lo saben. Cada informe del Banco de España, del FMI, de la UE, de la OCDE, advierte sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones. Usan lenguaje técnico y educado. Pero el mensaje es claro. El sistema actual es insostenible. ¿Por qué no lo dicen abiertamente al público? Política. Los pensionistas actuales y próximos son un bloque de votantes masivo. En España, los mayores de 65 son casi el 20% de la población.
Y votan en porcentajes altísimos. 80, 90%, mientras los jóvenes votan 50, 60%. Ningún partido puede ganar elecciones sin el voto de mayores. Entonces ningún partido puede decir abiertamente, vamos a reducir vuestras pensiones. Es suicidio electoral. Entonces mienten. Prometen que las pensiones están garantizadas, que son sagradas, que nunca se tocarán, mintiendo, porque matemáticamente no pueden cumplir esa promesa. La estrategia es patear el problema hacia adelante, hacer ajustes pequeños, subir edad de jubilación 1 año cada década, cambiar fórmulas de cálculo ligeramente, congelar pensiones nominalmente mientras inflación las reduce realmente. Todo gradual, todo técnico, para que la gente no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Y funciona. La mayoría de la gente no entiende demografía, no hace las matemáticas. Confía que el sistema funcionará porque siempre funcionó, hasta que no funciona. Hay un conflicto generacional masivo llegando. Los jóvenes están pagando pensiones de viejos mientras ellos mismos no tendrán pensiones. Están financiando un sistema del que nunca se beneficiarán, y lo saben. Estudios muestran que más del 70% de jóvenes españoles no creen que cobrarán pensión pública digna. Saben que están cotizando a un sistema Ponzi, pero no tienen elección, es obligatorio. Esto crea resentimiento. Tensión generacional. Los jóvenes ven a los boomers con pensiones, viviendas pagadas, riqueza acumulada, mientras ellos tienen empleos precarios, alquileres imposibles, sin perspectiva de pensión. Los políticos explotan esta tensión, pero no la resuelven. Porque resolver requeriría decisiones dolorosas que ninguno quiere tomar. Entonces, ¿qué haces tú individualmente? Primero, acepta la realidad. No habrá pensión pública digna para ti, o habrá algo nominal tan pequeño que no te sostendrá. Planifica como si no existiera. Cualquier cosa que recibas será bonus, pero no dependas de ella. Segundo, ahorra agresivamente. 30-40% de ingresos si puedes. Sé que es difícil, pero es necesario. Debes construir tu propio fondo de jubilación privado porque el público no existirá. Tercero, invierte inteligentemente. No dejes ahorros en cuenta bancaria. La inflación los destruirá. Invierte en activos que mantengan valor a largo plazo. Acciones de empresas sólidas globales. Bienes raíces si puedes. Oro. Activos que sobreviven inflación y crisis. Cuarto, considera planes de pensiones privados. En España hay ventajas fiscales. Fondos indexados de bajo costo. Automáticos. Durante 30 o 40 años la capitalización compuesta hace magia. 1.000 euros mensuales durante 40 años al 7% anual son más de 2 millones al jubilarte. Quinto, diversifica internacionalmente. No pongas todo en España. El sistema español es particularmente frágil. Invierte globalmente. Acciones americanas, fondos europeos diversos, criptomonedas descentralizadas, protección contra colapso de un solo país. Sexto, maximiza ingresos. Desarrolla habilidades valiosas. Cambia empleos estratégicamente. Negocia salarios. Crea ingresos adicionales. Freelancing. Inversiones. Lo que sea. Porque depender de un solo salario mediocre no te permitirá ahorrar suficiente. Séptimo, reduce gastos innecesarios. Consumismo es enemigo de jubilación digna. Cada 1.000 euros gastado en cosas innecesarias hoy son 30.000 euros menos al jubilarte. Vive por debajo de tus medios. Ahorra la diferencia. Octavo, considera emigrar. Algunos países tienen sistemas más sostenibles. Australia tiene un sistema de capitalización individual. Singapur también. Suiza. Tu dinero es tuyo. No depende de futuros trabajadores. Si eres joven y móvil, considera seriamente dónde quieres estar en 40 años. Noveno, mantén salud. Suena obvio pero crucial. Mejor salud significa trabajar más años si necesitas, menos gastos médicos, mejor calidad de vida en vejez. Invierte en salud ahora, paga enormes dividendos después. Décimo, construye redes, familia, comunidad. En sociedades con sistemas de pensiones débiles históricamente, las familias cuidaban ancianos. España podría volver a eso. Tener familia sólida y comunidad de apoyo es seguro social real. Ahora, algunos argumentarán que esto es alarmismo, que el sistema sobrevivirá de alguna forma, que los gobiernos encontrarán solución, tal vez. Pero las matemáticas son claras, los incentivos políticos son claros, la historia de sistemas de pensiones colapsando es clara. Grecia, Italia reduciendo pensiones, Francia con protestas masivas sobre reformas, Japón con pensiones miserables para muchos, sistemas por todo el mundo enfrentando crisis. La demografía es destino. No puedes tener sistema de reparto sostenible con una persona trabajando por cada jubilado. No funciona matemáticamente. Punto. Los gobiernos no tienen solución mágica. No pueden fabricar trabajadores jóvenes de la nada. No pueden revertir 30 años de colapso de natalidad instantáneamente.
No pueden imprimir dinero infinitamente sin inflación, destruyendo todo. Las opciones son reducir pensiones, aumentar cotizaciones masivamente, trabajar hasta 75 u 80 años, o colapso del sistema. Todas son dolorosas, pero una pasará, o combinación. Y para ti personalmente, esperar que el gobierno resuelva esto es delegar tu futuro a políticos que han demostrado repetidamente que patean problemas adelante en lugar de resolverlos. Tu jubilación es tu responsabilidad. No del Estado, no de la seguridad social. Tuya. Porque cuando llegues a 67 o 70 y descubras que la pensión es 400 euros mensuales, será demasiado tarde para hacer algo. La buena noticia es que si comienzas ahora, incluso con ingresos modestos, puedes construir riqueza suficiente para jubilarte dignamente. La capitalización compuesta es increíblemente poderosa a largo plazo. 500 euros mensuales durante 40 años al 6% anual se convierten en casi 1 millón de euros. 1 millón. De contribuciones totales de 240.000. El resto es crecimiento compuesto. Con 1 millón de euros, usando la regla del 4%, puedes retirar 40.000 euros anuales indefinidamente. 3.300 mensuales. Dignamente. Pero requiere disciplina. Décadas de disciplina. Empezar temprano. No interrumpir. Resistir tentación de gastar. Es posible. Pero debes decidir hacerlo. La alternativa es llegar a 70 años. Sin ahorros. Con pensión de 600 euros. Dependiendo de hijos que también luchan económicamente. Viviendo precariamente. Es el futuro de millones de personas que confían ciegamente en el sistema. No seas una de ellas. El sistema de pensiones fue diseñado en los años 40 y 50, cuando la gente trabajaba desde 20 hasta 65 y moría a 70. 15 años jubilado máximo, con 4 o 5 hijos por familia, pirámide demográfica perfecta. Ese mundo ya no existe. La gente trabaja desde 25 hasta 67 y vive hasta 85. 18 años jubilado, con 1 o 2 hijos por familia, pirámide invertida. El sistema no se adaptó, y no puede adaptarse sin cambios radicales que son políticamente imposibles. Entonces colapsará gradualmente. Ya está colapsando. Solo que lentamente, tu pensión será cero. O tan cercana a cero que no importa. No porque seas pesimista, porque las matemáticas son inexorables, y los gobiernos no tienen solución que no sea dolorosa para alguien. Asegúrate de que ese alguien no seas tú. Planifica, ahorra, invierte, protégete, porque nadie más lo hará por ti. El contrato social está roto. Te dijeron, cotiza toda tu vida, te cuidaremos en la vejez. Pero ese contrato dependía de demografía que ya no existe. El sistema es insostenible, y en algún momento, de alguna forma, colapsará o se transformará radicalmente. Cuando eso pase, solo los que se prepararon estarán bien. Los demás sufrirán. La pregunta es simple, ¿de qué lado estarás tú?